Decíamos, nos vamos a meter a hablar de la economía. Para eso tenemos a Milagro Gismondi, economista jefe de Inbec Consultora, para analizar el contexto, ¿no? Después del anuncio del gobierno de la baja de retenciones o eliminación de las retenciones hasta el 31 de octubre, dicho correctamente, y qué pasa con toda esta turbulencia, el crecimiento de la actividad económica, la perspectiva de aquí hasta fin de año de la economía argentina. Bueno, de todo esto hablamos con la economista Milagro Gismondi. Una medida que intenta calmar la situación de acá al 26 de octubre, o sea, tenemos 4 semanas, si no me equivoco, siempre me confundo si es 4 o 5 a esta altura, ¿no? Pero digo, tenemos algunas semanas donde es verdad que es una situación muy difícil la del gobierno hoy. ¿Por qué? Porque tenés incertidumbre que crece y no podés tomar ninguna medida de fondo grande hoy, ¿no? O sea, un mes antes de unas elecciones, vos no haces un cambio sustancial del programa económico y es lógico que así sea. Y además porque el programa económico que vaya a quedar depende mucho también de las elecciones. Entonces, vas a hacer algo, digo, en un sentido y después por ahí se gana y se pinta el país de violeta, que hoy no lo muestran las encuestas, pero eventualmente llega a pasar, y por ahí tus medidas quedaron demasiado conservadoras para ese escenario, o al revés. Entonces, la realidad es que no se puede hacer mucho de fondo. Dado eso y dado sobre todo la dinámica que tomó el mercado cambiario en las últimas ruedas, o sea, se vendieron, el Banco Central tuvo que vender 1.100 millones de dólares, o sea, es un número abultado. Claramente hay una situación hoy donde faltan dólares o sobran pesos, ¿no? Digo, en lo mismo. Y bueno, y la realidad es que el apretón monetario ya se intentó previo a las elecciones de Provincia de Buenos Aires y ya se muestra poco eficaz porque no solamente tenés que pensar en la oferta de pesos, sino también en la demanda de pesos. Y lo que estás teniendo hoy es que se te está cayendo la demanda de pesos. Entonces, trataron de poner un torniquete, o en realidad, más que en el caso de los dólares, más que torniquete, decir, bueno, ¿cómo hago para que haya más oferta de dólares? Y estas retenciones ceros hasta el 31 de octubre tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de decir, bueno, si me faltan dólares, ¿cómo hago para tener más dólares? Y es lo que se está buscando, que aumente la liquidación del agro y puedas tener en el corto plazo un poco más de dólares. Por supuesto que se lo estás pidiendo prestado al futuro de alguna forma, no porque sea un préstamo, no digo, pero son dólares que la cantidad de cosecha que vos tenés va a ser la misma, no es que te va a cambiar, Es un porque adelanto. una baja. Claro, digo, una baja de las retenciones más permanente, incluso ahora la que bajó a 26 en el caso de soja, ya para toda la campaña que viene, bueno, te hace tomar decisiones. Esto así tan cortito no te cambia tu producción, entonces se lo estás tomando prestado a la liquidación de los próximos meses. Pero es una manera de, bueno, de ver si se puede calmar un poquito el mercado en estas 4 semanas donde es cierto que no hay demasiado por hacer. El gobierno culpa a esta situación tan turbulenta al riesgo electoral, ¿no? Digamos, señala, bueno, la elección en Buenos Aires fue una advertencia y por lo tanto hay riesgo electoral que deriva en turbulencias económicas. Pero muchos analistas dicen, no, bueno, el programa tiene inconsistencias propias, ¿no? El gobierno no acumuló reservas, tiene debilidades estructurales. ¿Cómo ves ese diagnóstico vos en cuanto a cuánto hay de político y cuánto hay de inconsistencia del programa? Para no jugármela demasiado, digo 50 y 50, pero sí, o sea, doy la razón a los dos lados, ¿no? Digo, en el sentido de que, sin duda, que el programa tiene inconsistencias macro, digo, y por el lado de la pata cambiaria, ¿no? Que es la más débil del programa, porque en lo fiscal es donde, por así decirlo, se sacó un 10 el gobierno, digo. En lo monetario es medio inconcluso, pero también se avanzó mucho, en tanto que en lo cambiario venía con ciertas inconsistencias. Que eso es lo que, previo a todo, encuesta, previo a la elección de Provincia de Buenos Aires, hacía que el riesgo país se haya estancado en torno a los 700, 750. O sea, el riesgo país no baja previo a que se piense que las elecciones no iban a ser tan buenas, ¿no? Entonces, por eso esa parte no es riesgo electoral. Por supuesto que a esa debilidad
económica, que también se le suma cierta debilidad en cuanto a la actividad económica, ¿no? Una actividad económica que no crece, me pueden decir ustedes desde el interior, pero bueno, una actividad económica que no es la del segundo semestre del año pasado, que venía creciendo. Y a eso se le suma un riesgo político que es, bueno, no solamente la posibilidad de que el Congreso no sea tan positivo, sino también la señal que ven los mercados, es decir, si no hay un apoyo a este gobierno, un apoyo sumamente contundente, ¿no? Digo, ahí de nuevo se pinta el país de violeta, si eso no está, los mercados lo ven como cómo va a ser para después pasar las reformas que tenga que pasar, no solamente en los números del Congreso, sino también, de nuevo, en la calle. No es lo mismo, por ejemplo, el rechazo al veto al financiamiento universitario el año pasado que este, ¿no? En cuanto al apoyo popular al gobierno. Y eso genera también mucho ruido, porque es decir, bueno, le vamos a prestar a un país donde hay un montón de reformas que no se pueden hacer y esa es la duda que hoy está generando la elección y entonces se suman las dos cosas, por eso digo este 50 y 50, pero se suman las dos cosas y estamos encima con un punto extra. Se suspendieron las PASO en parte para que no exista estas 2 meses de incertidumbre, ¿viste? Completa. Y con la elección de la provincia de Buenos Aires desdoblada te pasó algo similar, porque te quedaste en una encerrona de un mes y medio, casi dos, donde, como les decía antes, no podés hacer, aunque el equipo económico hoy esté pensando en algo diferente, tampoco grandes diferencias, pero algún tipo de service, el programa económico, no lo vas a hacer 2 semanas antes, no vas a aprobar ese service 4 semanas antes de la elección. Entonces, eso es una encerrona. Milagros, recién comentabas lo de la actividad económica, que claramente hasta el primer trimestre incluso de este año marchó a un ritmo y después se notó claramente otro. ¿Ahí qué faltó? Tal vez buscar que la inflación, bueno, no sea tan baja, resignar algún punto de inflación a favor de la actividad económica, ¿podría haber sido una opción? A ver, de nuevo, siempre con el diario del lunes es un poquito más Claro. fácil, pero sí, sí, que creo que ahí hubo una lectura política también de la economía, donde es con la baja de la inflación, la inflación, el gran activo político, que de alguna forma lo fue y lo es, pero sobre todo el año pasado, o sea, vos pensás que se vivió un ajuste fuerte con recesión lógica por el ajuste, y sin embargo la aceptación, la imagen del gobierno era muy alta. Entonces se priorizó mucho la baja de la inflación y se pensó, entiendo yo, que con una baja y con llegar a las elecciones con una inflación debajo del 1 incluso, ¿no? Digo, se pensaba en algún momento una inflación muy, muy baja, eso era mucho mejor que priorizar el crecimiento. Y con algo de verdad, o sea, o de empiria en ese sentido, en el sentido de que las crisis nominales, ¿no? Las crisis cuando la inflación pega saltos, el tipo de cambio pega saltos, genera mucho más ruido que las recesiones. El tema es también el tiempo de esas recesiones. No es lo mismo si en septiembre o en agosto o en septiembre teníamos una caída del PBI o un estancamiento, que ya cuando llevas varios meses. Y como vos decís, fue hasta el primer trimestre el crecimiento, te diría en realidad hasta febrero, o sea, febrero fue el pico del gobierno de Milei de los últimos tiempos. Incluso ese pico se parece mucho al pico que tuvimos en 2017 y demás, parecería que sea como una pared ahí al crecimiento en ese nivel. Y una vez que se llegó a ese nivel, la realidad es que desde ahí empezamos a caer con alguna suba en abril y demás, pero siempre hacia abajo. Entonces sí, como vos decís, la priorización de la inflación te perjudicó en otros frentes, en el cambiario también, porque en parte el atraso que medio llevaste y decir que iba a ir al piso de la banda y todo, lo hiciste en pos de que la inflación no te suba. Si lo ves hoy que estás igual entrando a la elección con una economía peor que la que esperaban, etcétera, yo creo que sí, hubiesen dicho, prefería una inflación que siga andando a un ritmo entre el 2 y el 3%,
que la gente ya lo ve como casi no inflación, aunque es una inflación altísima, pero ya lo ves como, bueno, es la Argentina que nos estamos acostumbrados en los últimos ya casi 20 años. Entonces, sí, o sea, obviamente soy, pero creo que esa priorización, que además, y con esto cierro, también era darse cuenta, creo yo, que la baja de la inflación, sobre todo cuando ya estás en 2,5, bajar a 1,5 o bajar a 0,5, es cada vez más difícil. Entonces, no es un poquitito menos de actividad. Probablemente para bajar a 0,5, si lo haces de manera, o sea, más así, tocando variables, la baja tiene que ser mucho más fuerte. Los programas de estabilización, casi todos, tienen una baja inicial un poco más fuerte, pero después, para lograr la baja sostenida, te cuesta bastante más. Entonces creo que eso también es como que se consideró, bueno, si logré bajar de 25 a 8 y después a 4 bastante rápido, ya está, ya estoy ahí, prioricemos esto. Y me parece que ahí los libros de texto te dicen que no es tan fácil esa segunda etapa, ¿no? Claro. El objetivo que se fijó este gobierno era reducir el riesgo país de manera considerable para que nuevamente se abrieran los mercados de crédito internacional. Hoy vemos que el riesgo país de nuevo en 1.500 y además vemos que los bonos soberanos están a precios de default casi, ¿no? Hay una sobrereacción, ahí hay una exageración de la situación, o el mercado está viendo con dudas la capacidad argentina de pagar lo que tiene que pagar. Hay cierta sobrereacción, siempre el mercado sobrereacciona. Yo trabajé un tiempo en una LIC y me impresionaba un poco eso, ¿no? Digo, cómo el mercado, ante los mismos fundamentals, porque tenemos el mismo superávit fiscal que teníamos hace 4 meses, tenemos en lo comercial las dudas que tenías son las mismas que hace 4 meses, incluso hasta un poquito mejor la parte de energía. Y sin embargo, el riesgo país se te duplicó, ¿no? En el último tiempo, pero sobre todo si comparamos 3 meses. Entonces, hay cierta sobrereacción, pero también es cierto que es un programa económico que no te dice de dónde va a acumular las reservas, sino muy dependiente de la cuenta financiera. O sea, lo que sostenían desde el gobierno para cómo se iba a pagar el, los vencimientos del año próximo, por ejemplo, es decir, bueno, en realidad lo voy a pagar, ¿por qué? Porque va a colapsar el riesgo país y con eso puedo salir a los mercados. Si eso no está tan claro, porque de nuevo, y ahí es donde volvemos primero al punto de si se pinta o no el país de violeta, para después ver si se baja el riesgo país, no está tan claro que salgas a los mercados, no está tan claro que me puedas pagar o que puedas roloviar parte de esa deuda y demás. Entonces está eso y también hay mucho castigo cuando vos ves, si bien todos los bonos están castigados, están mucho más castigados el tramo largo, ¿no? Cuando se va del 2027. ¿Y por qué es esto? Porque ahí que el peronismo haya sacado una fuerza importante en provincia de Buenos Aires, te da a decir, bueno, ojo que este país, más allá de los deberes que me esté mostrando o no este gobierno, digo, yo no sé cómo va a ser el país a partir de 2027. Entonces, son dos riesgos que los dos son fuertes, pero una cosa es el 2027 en adelante y otra es 2026 con, bueno, tiene que haber o una salida a los mercados o tiene que haber también esto de, bueno, algún préstamo del Tesoro de Estados Unidos y demás para que me puedas pagar, sobre todo porque el mismo gobierno, y acá está el trade-off en el que está encerrado también en el gobierno hoy, que para calmar el dólar o para respetar la banda cambiaria y el programa económico que se fijó con el fondo en abril, dice yo intervengo cuando supera la banda porque así es el esquema. Ok. Y dice, yo voy a gastar hasta el último dólar. Eso, lo que te está diciendo Marcos es, bueno, por ahí llegamos sin dólares a enero. Entonces eso también le genera miedo a los mercados. Por eso es que el gobierno sale a decir, no, no se preocupen, nosotros vamos a gastar para calmar esto porque así es el esquema, pero confiamos que esto funciona y después de octubre vamos a poder recomponer reservas y si no estamos trabajando en vías alternativas. Milagro, ya que lo nombraste por último, lo del préstamo del Tesoro norteamericano, ¿qué relevancia le asignás? ¿Puede ser una cifra muy grande? ¿La historia qué dice, digamos, respecto a esto?
A ver, la historia dice que en los últimos 30 años el único país que recibió un préstamo muy grande, en realidad originalmente firmado por 20.000 millones de dólares, pero se desembolsaron 12.000 millones, fue México. También entendamos que con una crisis muy fuerte como fue la del tequila del 95, y además México, un país que no, que más allá de la alianza o no política, es vecino de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso repercute directamente en su economía, muy, muy directo, más allá de lo geopolítico, ¿no? Es directamente el vínculo que hay la economía de Estados Unidos y la economía mexicana. Ese fue el último grande. Después hubo a Uruguay, a Sudán, pero más chicos, de 1.500 millones. Y de nuevo, y para de contar, después hubo una garantía, pero que no se usó con Brasil de 5.000 millones, pero no se usó. O sea que tenemos que tener como referencia a México, y fueron 12.000 millones. Por eso, digo, el mundo cambia y está cambiando mucho también, Gonzalo, o sea que no puedo asegurar, pero digo, me fijo de la historia como para hacer una referencia. Y por eso es que los 30.000 millones que circularon y demás me suenan por demás exagerados. Es cierto que cuando estuvo Bessent en Argentina dijo, nosotros eventualmente vamos a hacer, si Argentina lo necesita, un apoyo, ¿no? Entonces, eso también es un dato que tenemos que tener en el análisis. De nuevo, 30.000 millones me parece muy, muy elevado. Incluso un monto menor, me parece, incluso Bessent en su momento dijo, o sea, es si hay alguna sequía, algún shock externo, ¿no? Habló de shock externo dentro de este programa, que también tendría una lógica, ¿no? Vos decís, bueno, vos estás encaminado, pero hay una sequía, voy a seguir apoyando. ¿Por qué? Porque estás encaminado. Distinto es, bueno, porque se empezó a complicar por la misma política, porque aparte, ves, o sea, Estados Unidos mismo dice, bueno, está bien, yo apoyo si es un país que voy a considerar que va a seguir estando alineado con Estados Unidos durante bastante tiempo, no durante un periodo. Entonces, también Estados Unidos va a estar mirando las elecciones. Ahí estaba Milagro Gismondi, la economista de Inbec Consultora, analizando el complejo, siempre complejo, momento económico de la Argentina, ¿no?